Hola, ¿qué tal? Bienvenido Alan Serrano, Yolanda Torres, Isaac. Hola chicos, ¿cómo están? Meli, Meli Robles. Hola, hola, Mario, bienvenido. Alberto GCB, Yasmín, médico de Creator MX. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Ya listos para su examen? ¿O quién ya lo hizo? Socorro Valdivina, Venezuela, Antonio Carrillo, Lulú. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live de Historia Universal. Se va a poner interesante, así que quédense. Yo creo que vamos a esperar unos 3, 4 minutos en lo que se terminan de conectar más personitas y en un momento comenzamos. Hola, Azulita, Ramona Díaz, Adela, Josgar, ¿cómo están? Michelangelo, gracias por compartir el live. En unos minutos damos comienzo. Karen, Sof, Diego, Said. Hola, hola chicos. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Sof, gracias por darle like al live. Guadalupe Pérez, hola, bienvenida. Miguel Santi. Vamos a esperar unos 2 minutos más. Y damos comienzo. La Mari, Pau, Larouche. Hola, hola. ¿Cómo están chicos? ¿Ya más seguros para su examen? Dani dice, ¿la segunda cuál es? La segunda es la C, pero ahorita lo explicamos, ¿va? Así que tranqui, tranqui. XD, hola, hola. Matías, sí, apenas estamos empezando. Literal, eh, apenas nos conectamos. Estamos esperando que entren un poco más de personas para ya dar inicio, ¿va? ¿A poco Citilín? Hola, 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 ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Un minutito más y comenzamos. Bueno, la dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a estarle haciendo como lo hemos hecho en los lives pasados. Lo único que va a cambiar, yo creo que para que agilicemos un poco el proceso, es que les voy a explicar de manera muy, pero muy breve algunos temas. Y ya después me van a ayudar con las preguntas, respondiendo rápidamente en base a lo que se explicó en breve. ¿Ok? The Creator, hola, ¿cómo estás? Entonces, igual les hice unos esquemitas un poco improvisados. Así que, ¿qué les parece si arrancamos de una vez? Quiero empezar hablándoles un poco del Renacimiento. Hola Oscar Aguilar, GER 590, bienvenido. ¿Qué fue el Renacimiento? Porque todas estas primeras preguntas que van a arrancar van a ser respecto a este tema, así que pues, de manera muy concreta diríamos que en primer lugar fue un movimiento, digamos, una etapa de la humanidad que se originó en Italia a finales del siglo XV, es decir, aproximadamente entre el siglo XIV y el siglo XVI. ¿Ok? Tenemos como antecedente del Renacimiento la caída del Imperio Romano de Oriente, no de Occidente, de Oriente, también conocido como Constantinopla, ¿va? Constantinopla era la ciudad más importante del Imperio Romano de Oriente. Entonces, en el momento en el que cae a manos de los turcos, pues va a empezar una nueva edad. Es decir, este acontecimiento marcó el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Entonces, en base a esto podemos decir que el Renacimiento también fue una etapa de transición entre estas dos edades, entre la Edad Media y la Edad Moderna, principalmente a inicios de la Edad Moderna. Tenemos también que en el Renacimiento se dio una corriente muy importante llamada el humanismo. ¿Ok? El humanismo, digamos, fue una corriente que se basó en una nueva perspectiva de ver al ser humano.
¿vale? Aquí, ahí está, una nueva perspectiva de ver al hombre, tiene que ver con el renacer del hombre, de ahí viene el nombre, el renacimiento, y el renacer de la cultura. Es decir, una nueva concepción del hombre y se va a ver este como el centro del universo, ya no a Dios como lo era en la Edad Media. Entonces el humanismo se va a empezar a expresar a través de diferentes medios, por ejemplo, a través del arte, la ciencia, la arquitectura y la política. Digamos, principalmente a través del arte, ¿va? Digamos, va a haber el hombre renacentista se va a caracterizar por este sentido de, de esos nuevos conocimientos, de observación a partir de la naturaleza y la experimentación. Va a empezar también en el ámbito de la ciencia, digamos que se va a empezar a explorar el cuerpo humano, ¿vale? En el ámbito de la medicina también va a haber avances. Dice Gael, ¿esto es después del absolutismo? No, ahorita pongámoslo que para fines prácticos, esto es antes del absolutismo. Ahorita ya veremos un poco acerca del absolutismo, ¿va, Gael? Entonces es como con lo que vamos a arrancar todo esto de historia universal. Principales personajes del Renacimiento van a ser Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel. Bueno, hubo muchísimos más, pero estos son los principales que les llegan a preguntar por, digamos, las obras de arte que hicieron, que igual ahorita por ahí están en alguna pregunta. Entonces, el Renacimiento se basó más que nada en eso, en este nuevo sentido de exploración, digamos, querían también regresar a los conocimientos de la antigüedad, como la antigua Grecia o influencia romana, pero desapegándose un poco pues, de lo que era, de lo que había, por así decirlo, en cuanto a conocimiento y percepción de la Edad Media. Aquí ya estamos en una nueva etapa. Ahora, en este nuevo ímpetu del ser humano por tener nuevos conocimientos, van a empezar las primeras rutas de exploración. Las primeras rutas de exploración de Europa, ¿ok? Rutas comerciales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de importar especias, seda y metales preciosos. A partir de estas nuevas rutas, que se dieron por ahí del siglo XVI, se van a descubrir nuevos territorios. Y pues creo que esto ya les suena, o sea, con este objetivo de buscar sedas, especias, metales preciosos y las nuevas rutas de comercio, se van a descubrir nuevos territorios como por ejemplo el continente americano, ¿ok? Entonces esto es un acontecimiento muy importante del Renacimiento, el descubrimiento de América, como seguramente ya lo saben, en 1492 por Cristóbal Colón. Dice Gaby, profe, disculpe, ¿puedo hacerlo más grande para hacer una captura? Claro que sí, Gaby. Lo que pasa es que me parece que no cabe en el recuadro. Entonces, si lo hago más grande, se va a perder un poco. Pero mira, si quieres, puedes tomarle como una parte, por ejemplo a esta, y ya después te lo muevo, o aquí lo necesite para que lo tomen la otra parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está una parte y ahí está la otra, ¿va? Gaby, no te preocupes. Vamos a intentar hacerlo lo más digerible, lo más concreto e intentar apartar, digamos, bueno, abarcar lo más que se pueda, el mayor contenido de temas posibles. Entonces, digamos que esas son cosas muy básicas, principales del Renacimiento. Hay muchísimo más, pero para lo que nos compete, vamos a quedarnos con esto lo mientras, ¿va? Para seguir avanzando con las preguntas, dice la primera. Espero que puedan verlas bien. Ahí está. En el siglo XVI, ¿por qué era importante para Europa abrir nuevas rutas de comercio en el mundo? Inciso A, exportaban azúcar y cacao. Inciso B, de esta manera harían alianzas políticas con los musulmanes. Inciso C, comprobaría la eficacia de los mapas e instrumentos de navegación bajo medievales. O inciso D, importar especies y sedas en las nuevas rutas. ¿Cuál creen que sea?
en base en lo que acabamos de explicar. Army, hola Army, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué hora comenzó la clase? Pues comenzó a las 6:30. Apenas estamos con el primer tema del Renacimiento. Entonces, no te preocupes. Gael dice la D, MGZ la D, Meli Panda, D, Grisi, Fer, Majito. Muy bien, así es. ¿Por qué era importante abrir nuevas rutas de comercio de Europa? Para importar especias y seda en las nuevas rutas. Excelente. 2. En Europa, la búsqueda de metales preciosos y de especias dio origen a la exploración africana del siglo XIX, la colonización de Nueva Inglaterra en el siglo XVII, la apertura de rutas comerciales en el siglo XVI o el comercio mediterráneo del siglo XV. Es muy parecido a la anterior, pero está como invertida. Eli dice la C, Grisi la C, Majito, Lu, Ami, Meli, Karen, Giovanni, exactamente. Les digo que así nos vamos más rápido, ¿no? Como que casi les adelanto las respuestas antes con la explicación y después nos vamos directo con las preguntas para que ya lo vean como aterrizado. La D. ¿Cuál fue uno de los aspectos más importantes de la búsqueda de nuevas rutas comerciales por parte de Europa en el siglo XVI? Mejoramiento de la economía por parte de la venta de manufacturas, incremento en los precios de materias primas, aumento de la población europea o descubrimiento de nuevos territorios. Majito dice la D, Alexander D, Eli la D, Ami Neri, Zuley, no sé si se pronuncia Zuley o Sujei, Uni de Creator, así es. El descubrimiento de nuevos territorios. O sea, en sí, como seguramente ya lo sabían, no se tenía pensado como tal pues, este objetivo de descubrir los nuevos territorios. En un inicio fue con el objetivo de encontrar pues, nuevas rutas de comercio. Entonces, el descubrimiento de América se dio a partir de que se buscaban estas rutas hacia las Indias Orientales. Ya hasta tiempo después, pues se supo que era un nuevo continente, ¿no? Entonces, todo esto se dio en este mismo contexto. 4. Completa correctamente el siguiente planteamiento. En 1453, la tal marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. A. Reforma protestante de Martín Lutero. B. Guerra Santa. C. Caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, Constantinopla. O D. Caída del Imperio Romano de Occidente. El y la C. Así es. Habíamos dicho que un antecedente del Renacimiento. Muy bien. A todos los que están comentando la C, Sara, Yatsi, J, es caída del Imperio Romano de Oriente. Uno de los antecedentes del Renacimiento fue este en específico. Dijimos de Oriente, no de Occidente. ¿Por qué? Justamente porque marcó el final de dos épocas importantes para la humanidad, es decir, el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Y bueno, básicamente el Renacimiento también fue una etapa de transición entre estas dos edades. Así que muy bien. Vamos con la 5. Característica principal del humanismo: restaurar la fe en Dios, concibe el renacer del hombre solo en el arte, considera el hombre como el centro del mundo o la centralización del poder del Estado. ¿Qué dijimos que era el humanismo? Esta corriente que se dio en el Renacimiento, en el que se expresó principalmente en el arte, no únicamente, pero sí principalmente en el arte, y pues que básicamente esta nueva concepción de ver al ser humano, ¿no? Digamos, en vez de ver a Dios como centro del universo, ver al hombre. Entonces, muy bien todos los que están poniendo el inciso C, la respuesta es la C, ¿ok? Así que muy bien, todos los que comentaron la C.
considera al hombre como el centro del universo. ¿Por qué no puede ser la B? Porque dice lo siguiente: concibe el renacer del hombre, hasta ahí está bien, pero dice solo en el arte. Y aquí está la diferencia, en esta palabrita de solo. Principalmente en el arte, pero no solo en el arte. Se expresó a través de otras formas, inclusive en la ciencia, en la arquitectura, ¿no? En la filosofía. Así que por eso sería la C. ¿Va? Entonces pasamos con la 6. Dice así: características principales del humanismo: el hombre como el centro del pensamiento y el uso de la razón. Inciso B: cristianismo e intolerancia religiosa. C: la libertad religiosa y el desarrollo tecnológico. O D: los derechos humanos y las conquistas laborales. Aquí me están poniendo la A. Gael dice la C. La A. Así es, chicos y chicas. La respuesta es la A, ¿ok? Características principales del humanismo: el hombre como el centro del pensamiento y el uso de la razón. No puede ser cristianismo e intolerancia religiosa. Esto sería todavía más una característica de la Edad Media. Recuerden que aquí ya estamos saliendo de la Edad Media, reivindicando todo esto. Igual que varios me pusieron la C. PS Alex: libertad religiosa y desarrollo tecnológico. Digamos, esta sí es un punto importante, pero no es tanto del Renacimiento. A pesar de que salimos de la Edad Media, no hay todavía como tal una libertad religiosa, y pues desarrollo tecnológico no se dio mucho, pues todavía se dio más hasta la época de la Ilustración. Entonces principalmente es esta parte, porque dice humanismo como tal, únicamente esta corriente que es parte del Renacimiento, pues tiene que ver con esta concepción del hombre, dice, como centro de pensamiento y como el uso de la razón, que ya después tendrá que ver con esta parte del individualismo, de dejar de concebir a la sociedad como un todo y comenzar a verla como un conjunto de individuos, y cada uno de estos individuos, o sea, como personas morales, seres capaces, dotados de razón y de voluntad. Entonces forma parte de este cambio de concepción que se tiene en el hombre. Entonces por eso sería el inciso A. Y pues la D tampoco. Entonces nos quedamos con la A. Pasamos a la 7. Medios por los cuales se difundió el humanismo: bulas papales, edictos reales, expresiones artísticas o ferias populares. Chris, Yatsi, Chrissy, Corazoncito, Amy, Gael, Chris, muy bien todos. Es la C. Bulas papales, no, tiene que ver con unos, por así decirlo, documentos reales de los papas, edictos reales de los monarcas. Ferias populares, no. Medios por los cuales: expresiones artísticas, por ejemplo, la pintura, la escultura, o inclusive la arquitectura, que también es un arte. Entonces, principalmente recuerden: humanismo, expresiones artísticas. Y de hecho, la siguiente pregunta nos va a ayudar mucho para aclarar esa parte, junto con los principales personajes que comentábamos del Renacimiento. Vamos a ver cuáles fueron sus principales obras. No se las adelanté para que ahorita ustedes lo leyeran y me vayan comentando cuál consideran que sea la opción correcta, ¿va? Entonces, Yatsi dice CCC, Majito la C, Atropella Pux C, Aaron dice la A. Bueno, entonces aquí Meli la C, Gaby la C, Frida, Army, Corazoncito dice la B, Francisco la A, Eli la B. Ok, ya están saliendo más diferentes. Entonces aquí me están poniendo como opciones la A, la B y la C. Entonces vamos a ver. Tenemos a estos personajes.
Tenemos primero a Leonardo da Vinci, que por lo general les va a salir La Última Cena, una pintura muy conocida, La Última Cena, o la Gioconda, o la Mona Lisa, y El Hombre de Vitruvio. De Miguel Ángel, por lo general les va a salir, o lo van a tener que relacionar con sus principales obras, la Capilla Sixtina, la escultura del David, y me parece que también el de la pintura de la Piedad. Y finalmente Rafael Sanzio, una pintura llamada El Triunfo de Galatea. Dice Gaela C, Aramila B. Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta. A dice Miguel Ángel pintó la Gioconda. Desde ahí, descartado. ¿Quién pintó la Gioconda? Leonardo da Vinci. Entonces, no. Rafael pintó el Triunfo de Galatea, sí. El David es una pintura de Miguel Ángel también. Y la Gioconda fue pintada por Leonardo da Vinci. Entonces, la respuesta apunta que es la B. Dice Aaron, es la C, ¿no? Vamos a ver qué dice la C. Miguel Ángel pintó la bóveda de la Capilla Sixtina. Muy bien. Rafael, la Última Cena. Desde ahí, no. Rafael no pintó la Última Cena, fue Da Vinci. Dice, y Leonardo la Mona Lisa. Entonces, Leonardo da Vinci sí pintó la Mona Lisa. Entonces, aquí el único fallo es este. Rafael, la Última Cena. Entonces, por eso quedaría descartada, ¿va? Y pues, la B también. Ay, perdón, también. Así que muy bien. The Creator, Fair, todos los que pusieron la B, esa sería la opción correcta. Rafael pintó el Triunfo de Galatea. El David es una escultura de Miguel Ángel. Y la Gioconda fue pintada por Da Vinci. Rodrigo, ¿esto de qué es? Historia universal, tema el Renacimiento. Lo que decíamos de las expresiones artísticas a través de las que se difunde el humanismo, pues estos son algunos ejemplos. A ver, muy similar a la pregunta anterior, la 9. Tenemos que relacionar cada uno de los personajes con sus principales obras. Así es para el examen Comipems. Para los chicos que vayan a hacer su examen este fin de semana, porque me parece que ya varios ya lo hicieron este fin de semana, entonces para quien les sirva, pues adelante. Aquí me están comentando varios, la A, ok. Vamos a ver, vamos con la pregunta. Leonardo da Vinci, La Última Cena, El Hombre de Vitruvio. Rafael Sanzio, El Triunfo de Galatea. Miguel Ángel, El David y La Piedad. Y de William Shakespeare, pues en este caso no hay ninguna. Entonces sería A, 2 y 3, C, 4 y D, 1 y 5. Así que es correcto. La respuesta correcta es la A. ¿Vale? Ahí están ya las relaciones. Y pues fue lo que vimos, ¿no? De cada obra con su principal artista. Frida Navarro, ¿para qué nivel académico es este examen? Es para el examen de ingreso al bachillerato, es decir, el examen Comipems, ¿va? Entonces es ese nivel. De hecho, me parece que seguramente ya conocen las obras de estos personajes, pero para quienes no las habían visto, de Miguel Ángel, aquí está la Capilla Sixtina, que es esta pintura que se encuentra debajo de la capilla en Italia. La escultura del David y la Piedad no es una
pintura, perdón, es una escultura, es esta de aquí. Después de Leonardo da Vinci, eh, pues la pintura de la Última Cena, seguramente ya, bueno, ya conocen todas, la, la Gioconda o la Mona Lisa, y El hombre de Vitruvio es este estudio antropocéntrico, podría decirse, del cuerpo humano de Da Vinci. Y finalmente de Rafael Sanzio, pues principal obra, o la que suelen preguntar, es esta de aquí. Esta es la pintura del Triunfo de Galatea, ¿va? Para que quede claro cuáles eran las que acabamos de ver. Pasamos con la siguiente. Para quien preguntaba acerca del absolutismo, vamos a empezar a hablar del absolutismo, ¿ok? Bueno, aquí ya estamos entrando en otro periodo de la historia. Entonces, ¿qué fue el absolutismo? Digamos, fue una forma de gobierno, ¿ok? Fue una forma de gobierno en la que todo el poder político se concentraba en una sola persona. ¿Quién era esa persona? El rey o el monarca. Y este personaje, digamos, ejercía este poder. ¿Con qué justificación? Con la justificación de el derecho divino. Es decir, con el derecho de Dios, por así decirlo, porque Dios así lo decidió. Entonces, digamos, al concentrarse todo el poder en una sola persona, el rey o el monarca, pues se limitaban mucho las libertades, los derechos de las personas. Esto va a cambiar tiempo después con la Ilustración y las revoluciones burguesas, pero como antecedente tenemos en Europa, de hecho aquí está, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el absolutismo, también conocido como la monarquía absoluta. Entonces aquí lo que nos piden en la pregunta 10 son algunas de las características de la monarquía absoluta, de esta forma de gobierno. Entonces acuérdense del rey como el máximo soberano, ¿ok? Aquí no había democracia, no había división de poderes, no había derechos humanos, simplemente estaba la figura de esta autoridad que ejerce el poder de manera despótica. Digamos que en su momento fue importante para la creación de los primeros estados-nación, pero pues ya después va a comenzar a tener pues, problemáticas y va a comenzar a cambiar, pero de momento sería eso. Aquí ya me están poniendo la D, todos están yendo por la D. Meli, Sara, perdón, Apocositilin, Wimidi. Ok, a ver, vamos a irle descartando una por una. Dice la primera: el humanismo y el gusto por la belleza y el arte clásico grecolatino. No, aquí estaríamos hablando del Renacimiento, no de la monarquía absoluta. Entonces la 1 no podría ser. 2. La elección de la autoridad a través del sufragio popular. ¿Qué es esto del sufragio popular? Pues el voto, la democracia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no hay democracia, hay algo llamado autocracia. Entonces, la sucesión del poder es a través del linaje, no del sufragio popular. Entonces, descartado. 3. El voto libre y secreto para la sucesión de los reyes. Tampoco. El linaje es este sistema hereditario, este sistema sanguíneo, en el cual pues, se va traspasando el poder, ¿no?, a las futuras autoridades, a las futuras generaciones. Atropella mañana a live, sí, mañana haremos live a las 5 de la tarde, entonces veremos ya si terminamos con los temas de historia universal o pues, le damos un poco a historia de México, ¿va? 4. La concentración de los poderes públicos depositados en la corona, sí, ¿no? Una característica principal que acabábamos de comentar. 5. El derecho divino de los reyes y el empleo de las tropas mercenarias, sí, aquí tenemos ya las claves. Poderes en una persona o en la corona, derecho divino, está, justificación, derecho divino. 6. Los lujos y privilegios de una nobleza parasitaria e improductiva en las cortes, también. Entonces sería 4, 5 y 6. Muy bien, Mariana.
Dalia y todos los que comentaron la letra D, es correcto. 4, 5 y 6. Entonces, vamos con otra pregunta de monarquía absoluta. Son algunas características de la monarquía absoluta. El rey protegía al clero y los plebeyos por medio de subsidios. El rey justificaba su poder con la voluntad divina y controlaba el estado de la sociedad. C. El rey concedía libertades a sus súbditos en el ámbito de la economía, la cultura y la educación. O D. El rey estableció alianzas con el clero y la nobleza. Claro, le podemos regresar al anterior para que le tomen captura de pantalla. Entonces aquí ya me están poniendo Christopher, la B, Neri, Miris, Neri, Sopa, Mar, de nada, María, Lu, Alan, todos están yendo por la B. Así es, sí es la opción correcta. El rey justificaba su poder con la voluntad divina y controlaba el Estado y la sociedad. Alan, gracias por compartir el live. Lu, gracias por enviar esa rosa, no había visto. Gracias por ese regalito. Dice, el rey protegía el clero y los plebeyos por medio de subsidios. No, el rey hería fuertemente las libertades y los derechos de los plebeyos principalmente y el pueblo. El rey concedía libertades, no. El rey estableció alianzas con el clero y la nobleza, pues ni tanto, porque inclusive sí había muchas disputas entre ambos sectores. Gracias a todos los que están compartiendo el live, chicos. Vamos con la pregunta 12. Ya con esta terminamos esta parte del absolutismo, ¿va? ¿Cuál es una característica del absolutismo europeo? El rey proclama los atributos de la soberanía, la mujer no puede acceder al poder monárquico, el rey asume la soberanía con la anuencia del parlamento, las damas educadas formaban parte del parlamento. Ok, aquí Dana, solito, dice la C, Christopher la C, Meli, Fer la C. Pues, ¿qué creen, chicos? La respuesta no es la C. ¿Ok? ¿Por qué razón? Dice, el rey asume la soberanía, hasta ahí está bien. La soberanía es como este máximo poder, ¿no? El poder soberano. Pero dice, con la anuencia del parlamento. Un sistema parlamentario, pues, digamos, ya tiene que ver también con otra forma de gobierno, la que hay un consejo y pues, en este caso pues el parlamento elegiría al rey. De hecho, en la actualidad así pues todavía se sigue haciendo en Inglaterra y en otros lugares, pero aquí la respuesta sería la A, como dice Alan, Sopa y Miris, Lu. La respuesta es, el rey proclama los atributos de la soberanía. Así de simple. ¿Va? Dice, esa es la B, me equivoco. La B dice, las mujeres no pueden acceder al poder monárquico. Pues mira, teóricamente es cierto, es verdad, pero pues no se toma como tal, como una característica del absolutismo. Solo digamos es ahí pues algo que pasaba, ¿no? Y pues la D mucho menos. Así que nos quedamos con la A. El rey proclama los atributos de la soberanía, que traducción, lo que ya habíamos dicho, el máximo poder político, poder soberano, depositado en el rey, sin intervención de ningún parlamento o ningún tipo de voto o sufragio. Así es. Vamos comenzando. Miris, ¿a qué hora acaba, profe? A las 8, entonces todavía tenemos ahí un ratito para avanzar lo más que se pueda. Por lo general los lives duran 1 hora y media, entonces este empezó a las 6:30, de 6:30 a 8. Ok, aquí ya estamos entrando, seguimos avanzando en el tiempo, estamos entrando en una etapa muy interesante que es la ilustración, así que quiero enseñarles otro esquemita muy rápidamente. A ver. Espero que lo puedan ver bien todos.
Ok, ¿qué fue la ilustración? Algunas de las características de la ilustración, o sea, primero que nada, digamos, se dio en el siglo XVIII, por eso les digo que vamos avanzando en el tiempo, se dio en el siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces. Entre sus características tenemos que fue en contra del absolutismo. Ya vimos todo acerca del absolutismo. Entonces, la ilustración fue un movimiento intelectual, un movimiento filosófico. ¿Por qué razón? Porque se empezaron a arrojar ideas liberales. Y estas ideas liberales buscaron ir en contra del absolutismo. Por lo tanto, la ilustración buscó ir en contra de esta forma de gobierno que ya vimos que es la monarquía absoluta. ¿Por qué razón? Digamos, va a empezar a haber mucha inconformidad social y muchas desventajas, muchos prejuicios por parte del absolutismo. Entonces, la ilustración, o sea, a través de estas ideas liberales, pues va a tener, no sé, por ejemplo, algunas de las diferencias es que si si en el absolutismo se plantea que todo el poder político esté, digamos, depositado en una persona, una idea de la ilustración va a ser la división de poderes. Y que actualmente se sigue usando, lo que hoy conocemos como la división de poderes, así de poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues tuvo su antecedente aquí, desde la ilustración, primero con John Locke y después con Montesquieu, que de hecho estas ideas liberales van a surgir también pues por personajes importantes de la ilustración, filósofos importantes. ¿Quiénes eran? Aquí está, John Locke, bueno, entre muchos, algunos eran John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Montesquieu y Adam Smith. ¿Va? Entonces, tenemos la división de poderes, tenemos también la idea de el contrato social, la idea de los derechos naturales, que todos estos se van a contraponer con el absolutismo, o también esta corriente del individualismo. Ok, eso sería en primer lugar una característica de la ilustración. ¿Cuál sería otro? Buscó también replantear todo el conocimiento validado y fundado hasta el momento, que estaba, digamos, respaldado desde la perspectiva religiosa, y ahora se va a buscar replantear, pero desde la perspectiva racional. Esta palabra de la razón, del el pensamiento racional o el uso de la razón como fuente de de este conocimiento, es algo también muy importante de la ilustración. Hasta la pueden poner como una palabra clave. Y finalmente, pues, se puede decir que impactó en muchas vidas, en muchos aspectos de la vida del ser humano, por ejemplo, en la política, en la filosofía, en el derecho, en la economía, creo que dije en la política, en la sociedad, etcétera. Y bueno, y finalmente, la ilustración, o sea, y a través de sus ideas liberales, va a abrir las puertas a una serie de movimientos llamados o pues, las revoluciones burguesas, ¿ok? Que fueron la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de Hispanoamérica y la Revolución Industrial, que entre mucho, pues a través de estas pues, se derrocaban monarquías absolutas y se fortalecía una clase social en específico, que era la burguesía. La burguesía, pues tenemos aquí la corriente del liberalismo, ¿no? Ahí está. Entonces, volvemos con nuestras preguntas. A ver, dice la pregunta 13. La ilustración fue un proceso histórico en el que floreció el pensamiento tal en Europa a lo largo del siglo XVIII, cuya característica política es que ya me están comentando, Dana la ve, Gaby la ve, Meli la ve, Mar, Neri, ¿a poco sí? Wimi, Joan, Fer, Mai, Sara, todos dicen la B. ¿Qué dice la B? Ok, quedaría de la siguiente manera.
La Ilustración fue un proceso histórico en el que floreció el pensamiento racionalista y liberal, muy bien, dos palabras clave muy importantes, en Europa a lo largo del siglo XVIII, cuya característica política es la separación de poderes. Una idea política de la Ilustración, ¿no? La separación de poderes. ¿Y qué es esto de las ideas liberales o liberalismo? Pues tiene mucho que ver con la libertad de las personas. Lo que decíamos que en el absolutismo, la monarquía absoluta, pues va a restringir la libertad de los individuos, de los gobernados, del pueblo. Es decir, mientras más poder político, mientras más poder tenga una persona, menos libertad va a tener la otra persona a quien está ejerciendo este poder. Entonces, pues se va a buscar este otro cambio de concepción en el cual pues, el poder ahora esté en el pueblo. También aquí entramos con la idea de la soberanía en el pueblo y pues se busca aumentar las libertades y reducir el poder político, limitar el poder. De hecho, la separación de poderes es una forma de limitar ese poder político que tenía el rey. ¿Ok? Entonces, explicando la parte de la liberal, tiene que ver con la libertad de las personas que se buscaba en la Ilustración. Dice Namhin A es la siguiente. Dice la siguiente: son ideales políticos, económicos y sociales de la Ilustración, separación de poderes, nula intervención del Estado en la economía y el establecimiento de un contrato social. B, elecciones democráticas, intervención del Estado y otra cosa. C, unificación de poderes en la persona del rey, establecimiento de la moneda y recibir educación católica. Pues básicamente esto de la unificación de poderes en la persona del rey, pues es a lo que estuvo en contra la Ilustración, ¿no? Entonces esto es lo que estuvo en contra, entonces no. Despotismo ilustrado, monopolios comerciales controlados por el Estado, el establecimiento de un contrato social. Se podrían confundir con la D, pero esta parte de monopolios controlados en el Estado, aquí también ya se cancela, porque igual en la monarquía absoluta, el gobierno, o sea, el rey, la aristocracia, pues es quien se encarga de todos los aspectos económicos. Entonces el liberalismo económico, de hecho, con Adam Smith, pues buscó esta parte de la nula intervención del Estado en la economía. Aquí va a empezar la iniciativa privada por parte de la clase burguesa. Así que muy bien, a todos y todas. Rodrigo, sopa de caballo, es la A. Separación de poderes, nula intervención del Estado en la economía y el establecimiento de un contrato social. Correcto. Dice la 15, la falta de representación en el Parlamento y el pago de impuestos fueron causas internas de la... Bueno, aquí ya seguimos avanzando. Dice, a ver, Neri, ¿por qué no la ve? Y Roxy, ¿te puedes regresar? Ok, vamos a regresarnos un poquito. Para los que se perdieron, ahí está. Y he puesto... ¿por qué no la ve? Ok. Esta es la pregunta. Son ideales políticos, económicos y sociales de la Ilustración. De hecho, aquí nos ponen características principales de los ideales: político, económico y social. No puede ser la B por lo siguiente. Dice elecciones democráticas, intervención del Estado y, bueno, yo creo que inclusive aquí está tan completa la respuesta, pero pues todavía las elecciones democráticas pues van a venir todavía tiempo después, y esta parte de la intervención del Estado pues no se busca en la Ilustración. Bueno, o en el liberalismo económico, que es parte de la Ilustración, se busca esto: la menor intervención del Estado en todos los asuntos, y esto incluye los económicos, ¿va? Entonces el político sería la separación de poderes, el económico sería la nula intervención y el social sería el contrato social por Rousseau principalmente. Entonces espero ya haya quedado claro. Dice Roxy, síguele. Ok, entonces seguimos ahora sí con las siguientes. Pues miren, aquí ya estábamos hablando de la Ilustración y luego también dijimos que la Ilustración abrió camino para las revoluciones burguesas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió, por ejemplo, con la independencia de las 13 colonias?
13 colonias norteamericanas, no, inglesas, perdón, inglesas, se establecieron en Norteamérica, lo que actualmente es Estados Unidos, y pues tiempo después van a comenzar su proceso de independencia o de emancipación, y pues se va a formar Estados Unidos como un nuevo país. Y ahora, ¿cuáles fueron estas causas, tanto, bueno, estas razones por las cuales las 13 colonias se independizaron? Las vamos a dividir en causas internas y causas externas. Entre las causas internas es que se dieron dentro de las colonias, y las causas externas fuera de de la colonia. O sea, ¿qué pasó fuera de ahí del territorio y que influyó en estos movimientos de independencia? Quiero enseñarles algo rápidamente. Aquí está. Causas externas de la independencia de las 13 colonias, la Ilustración. Eso va este cajón para todas las revoluciones burguesas. Revolución industrial, Guerra de los 7 años y el gobierno de Jorge III, que era el monarca de Inglaterra. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra causa externa principal? La Guerra de los 7 años, que se dio entre Inglaterra y Francia. ¿Por qué razón? Inglaterra va a necesitar mucho subsidio, apoyo militar y apoyo económico para ganar esta guerra o sustentar esta guerra con Francia, y pues se va a apoyar de sus colonias, ¿no? Entonces, derivado de la Guerra de los 7 años, Inglaterra va a imponer una serie de disposiciones comerciales en sus colonias, traducidas en el aumento de impuestos. Entonces, ¿cuáles son las principales causas internas? Disposiciones comerciales, que es el aumento de impuestos en productos como el té y el timbre, que es básicamente esta exageración en el cobro de los impuestos en estos productos, que pues estaba causando una gran inconformidad por parte de los colonos. Ley de acuartelamiento, asambleas populares, y las colonias no participan en el parlamento. Es decir, que la corona inglesa pues no va a dejar que las colonias... Hola Lynn, ¿cómo estás? Bienvenida. No va a dejar que las colonias intervengan pues, en los asuntos del gobierno, cuando claramente pues, estaban siendo muy afectadas, ¿no? Entonces tenemos aquí las principales causas externas: Guerra de los 7 años; internas, disposiciones comerciales o impuestos en estos productos, así como la falta de representación de las colonias en el parlamento, que es como este sistema gubernamental en Inglaterra, la corona inglesa. Entonces, ya después de este breve repaso, seguimos con las preguntitas, ¿va? Dice Gaby, profe, disculpa una pregunta. Sí, dime Gaby, ¿qué pasó? Diego García, si saludas, claro que sí, Diego, ¿cómo estás? Hola, hola, saludos, saludos, bienvenido. Christopher KR, la B. Gaby, mañana va a haber historia. Sí, mañana va a haber igual que hoy, live de historia. Posiblemente sea de historia de México, dependiendo qué tanto la avancemos. Y si no, pues terminar los temas de historia universal. Grisi, ¿cuándo vemos historia de México? Pues precisamente mañana. Lo más seguro es que sí, mañana veamos historia de México, ¿ok? Dice también de clases de física. Yo no doy clases de física, pero el profesor José Luis es el que da clases de física, y no sé si lo acompañará Vero, pero también seguramente van a estar dando lives de esa materia y pues de otras. Meli, ¿estos lives quedan grabados? Sí, estos lives los encuentran en el canal de YouTube de Curso Aragonés. De creador, ¿cuándo da geografía? Yo no doy geografía, no sabré decirte exactamente cuándo demos live de geografía, pero pues, seguramente les estaremos avisando, así que estén al pendiente, por favor. ¿A qué hora será mañana el live de historia? De historia a las 5 de la tarde, ¿ok? Historia de México, 5 de la tarde, mañana. Listo, pues si no hay más dudas, seguimos. La 15, de nada. La falta de representación en el Parlamento y el pago de impuestos fueron causas internas de la Revolución Inglesa, independencia de las 13 colonias, Revolución Rusa o independencia de México. Está pan comida esta pregunta, ¿no? Muy bien todos. La B.
Azulita, Rodrigo, Christopher. Así es. La independencia de las 13 colonias. Todas estas son revoluciones burguesas, a excepción de... Bueno, no es cierto, ninguna son, nada más la independencia de las 13 colonias. Inclusive por descarte, ¿no? Revolución inglesa, Revolución rusa se va a dar hasta después, y la independencia de México pues nada que ver. Y aquí tenemos dos cosas principales: falta de representación en el Parlamento y lo de los impuestos. Vamos a la 16. La guerra de los 7 años y el cobro de elevados impuestos son una causa externa e interna, respectivamente, del proceso histórico llamado, dice sopa de caballo la B, si no puede ser la B. No hemos visto nada de revolución inglesa, tampoco de revolución rusa. Independencia de Latinoamérica, pues también lo veremos más adelante, pero no. Aquí esto es totalmente característico de la independencia de las 13 colonias. Así es. Muy bien todos. Es el inciso A. Pasamos a la 17. Causa externa de la independencia de las 13 colonias: altos impuestos, guerra de los 7 años, falta de representación en el Parlamento o emisión de la ley del timbre en América. Están poniendo B, Rodrigo la A, okay, Francisco la A, Gaby la A. Ok, muchos están yendo por la A. Miren, no puede ser la A porque recuerden la diferencia entre causa interna y causa externa. Aquí no solamente nos está preguntando una causa externa. Los altos impuestos fueron una causa interna, o sea, que perjudicó dentro de la colonia, porque los colonos eran quienes tenían que pagar esos impuestos. Si fuera interna, sí, pero como dice externa, entonces no. Falta de representación en el Parlamento. Esta también la veríamos más como una causa interna. Y emisión de la ley del timbre, sí, pero dicen América. No, pues está como muy general, ¿no? No, y además sería interna en todo caso. Entonces, muy bien, todos. Guerra de los 7 años. Como quedamos que era la principal, ¿no? Avi, hola Avi, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Lista para tu examen o ya lo hiciste? En la pregunta de arriba lo dices la B. Exactamente, inclusive en las otras preguntas ahí mismo te lo ponía, ¿no? Causa interna de la independencia de las 13 colonias. Ahora es al revés. ¿Cuál es la interna? Dice, me toca el domingo. Mucho éxito, Avi. Mucho éxito. Esperemos que ya estés lista. Así es, todos, la C. Yo creo que ya quedó muy claro todo esto de las causas internas y externas, así que vamos a irnos un poco más rápido. Pago de impuestos. Muy bien todos. 19. Causa interna y externa de la independencia de las 13 colonias: aumento de impuestos y la Ilustración, déficit financiero inglés y guerra de sucesión, la masacre de Boston y cesión de Canadá de los ingleses, o consolidación de las colonias y la paz de París. Alexander la A, Millie, Stephanie, muy bien todos. La causa interna sería el aumento de impuestos y la causa externa la Ilustración. O sea, quedamos, la guerra de los 7 años es la principal, pero no es la única. La Ilustración influyó en todas, incluyendo esta. Entonces, muy bien. Corazoncito roto, gracias por compartir el live. Muy bien, ya con esto terminamos la parte de la independencia de las 13 colonias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, lee el siguiente listado: influencia liberal, filosófica y política en la Ilustración, crisis económica y financiera del reino, sequía que arruinó la producción agrícola en 1788, organización de los Estados Generales y surgimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, toma de la Bastilla y declaración de los derechos del hombre, y golpe de Estado realizado por Napoleón Bonaparte en 1799.
Por el contexto histórico que se describe, se trata de la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa o la invasión francesa a España. Ok, no puedo decir cada uno de los nombres, pero así es, muy bien todos. Comentario generalizado es la C, así es correcto, es la C, la Revolución Francesa. Todas estas son características de la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Pues también fue una de las muchas revoluciones burguesas, aquí está. La Ilustración también influyó en la Revolución Francesa, porque se buscó derrocar la monarquía absoluta que estaba imperando en Francia en ese momento, la dinastía de los Borbones, primero con Luis XVI, Luis XIV, porque pues hubo varias causas, por ejemplo la sequía agrícola, la, la pobreza, la hambruna, volvemos otra vez con la falta de libertades, falta de derechos, que por lo general se derivan de una monarquía absoluta, ¿no? Entonces, ¿cómo inició la Revolución Francesa? Con la toma de la Bastilla, pasó por varias etapas. La aportación más importante fue justamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nuestro antecedente de los derechos humanos. Y, ¿qué más? También hay algo algunas preguntas referente a una junta que hubo entre los tres estados, que forma parte de una de las etapas de la Revolución Francesa, llamada la Reunión de los Estados Generales. Digamos que Francia pues, se dividía en tres grandes estatus sociales, es decir, algo así como una pirámide. Y tenemos aquí los tres estados generales. El primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Ok. En el primer estado pues estaba la corona, representado por la corona o la aristocracia francesa, es decir, pues, el rey, ¿no? El segundo estado estaba conformado por la nobleza, no, el clero, es decir, la iglesia, porque pues, la nobleza también formaba parte del primer estado. Y en el tercer estado estaba pues, el pueblo llano, principalmente por trabajadores y campesinos. Ahí está. Entonces, en esta reunión de estados generales, pues tal cual como su nombre lo dice, se reunieron estos tres estados para hablar sobre las problemáticas de Francia, pero pues no se llegó a ninguna parte. Tiempo después se dio ya el estallido de la revolución. ¿Cómo va a terminar la Revolución Francesa? Pues al final, después de todo el caos y todo el proceso, pues con, digamos, el momento en el que Napoleón Bonaparte se autoproclama emperador. Es decir, la llegada de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia y hace de Francia un imperio. Entonces, muy bien con la pregunta 20. Pasamos a la que sigue. Estas que vienen pues son referentes a esto de la Revolución Francesa. Profe, ¿lo puede hacer un poco centrado para tomarle captura? Sí, claro. Pero, ¿qué parte? ¿A esto? Y ahí está. Dana dice todo. A ver. Claro que sí. Ahí no. ¿Listo? Seguimos. De nada. A ver, pregunta 21.
Poco antes de estallar la Revolución Francesa, la inconformidad social iba en aumento, lo cual constituye una de las causas más graves de dicho acontecimiento. Ante el descontento generalizado, el monarca francés Luis XVI convocó a los Estados Generales para proponer alternativas frente a la ruina financiera que atravesaba el reino. ¿Qué sectores asistieron a dicha asamblea? Por eso me adelanté y pues se los expliqué, ¿no?, antes ahí en el triangulito, en la pirámide. Dice Christopher Lacé, Sergio Lacé, Gael Lavé. Christopher Lacé, Corazoncito Lacé, B Lacé. Ok, a ver. Dice, los jueces presbiteros, no, descartado. La aristocracia francesa, sí. El alto clero, sí. El consulado, no. El pueblo trabajador, sí. Entonces sería 2, 3 y 5. Y 2, 3 y 5, la respuesta correcta es la C. ¿Ok? Entonces, aquí algunos me pusieron la B. No puede ser la B, porque la B tiene esto de los jueces. Entonces sería la C. Entonces, muy bien, Gaby, Alexander, Sofía y todos los que comentaron en la C, esa sería la opción correcta. Espero que haya quedado claro. Pasamos a la que sigue. Dice, las masas campesinas, los comerciantes, los artesanos y en general tal integraban al tercer estado o estado llano durante la reunión de los estados generales en mayo de 1789, los cuales se reunieron para tratar el problema económico de Francia. Cardenales y obispos. Bueno, aquí dice masas campesinas, los comerciantes y los artesanos. Y aquí nos hablan únicamente del tercer estado. Aquí me están poniendo la A, la D, la C. Aquí es únicamente el tercer estado. ¿Recuerdan quiénes eran el tercer estado? Trabajadores, el pueblo llano, campesinos. Entonces, cardenales y obispos no, estos serían del segundo estado, del clero. La milicia francesa tampoco, feudales y siervos tampoco. La respuesta es la D. ¿Ok? A todos los que pusieron la D, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es únicamente el tercer estado. Si dijera del primero, pues la nobleza, la aristocracia. Si dijera del segundo, pues ahora sí que los cardenales, obispos, el clero, lo que tenga que ver con la iglesia. (23) Establece el orden cronológico de los siguientes sucesos de la Revolución Francesa: obras filosófico-políticas, pensamiento ilustrado, ascenso de Napoleón Bonaparte, organización de los estados generales, crisis económica y sequía y Revolución Francesa. ¿Qué creen que haya sido? ¿Cuál de estos consideran que sea el primero de todos? ¿Cuál es un antecedente o una causa de la Revolución Francesa? Pues la Ilustración, ¿no? La Ilustración fue una causa, un antecedente de la Revolución Francesa, y pues se dio obviamente mucho tiempo atrás. Entonces nuestro primer punto sería las obras filosófico-políticas, pensamiento ilustrado, que después influyeron ya pues al momento del estallido de la Revolución. Crisis económica y sequía, pues fue otra de las causas. Después la organización de los estados generales, que fue lo que acabábamos de ver, de los 3 estados. Después la Revolución Francesa, que cito, digamos, es parte de la Revolución Francesa, pero se le dice como tal ya el estallido, con la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todo esto, pues entra aquí. Y pues finalmente, ¿cómo dijimos que iba a terminar? Pues con el ascenso de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia, ¿no? Así termina, con el Imperio Napoleónico. Que después es que ahí es otro periodo, porque Napoleón Bonaparte comienza su proceso de expansión territorial sobre varios países. Entonces,
Pues muy bien, a todos los que pusieron el inciso A, esa sería la opción correcta. 1, 4, 3, 5, 2. Gaby dice, en historia. Me vino. Gael, ¿ya hiciste tu examen? ¿Cómo te fue? Platícanos qué preguntas te vinieron. Pasamos con la 24. Completa el espacio en blanco. Al establecer privilegios, principios liberales y derechos universales como la libertad, la igualdad y la abolición de la esclavitud, tal significó un acontecimiento histórico relevante que influyó en otros. A. La Guerra de los 7 Años. B. La Revolución Francesa. C. La Revolución Industrial. O D. La máquina de vapor. Aquí ya me están poniendo varios. La B, la C, la B. Mena la B. Pues ya con la pregunta 24 terminamos esta parte de la Revolución Francesa. Entonces, la respuesta de la 24 es la B, la Revolución Francesa. ¿Por qué? Dice, al establecer privilegios, principios liberales, derechos universales. Aquí está la clave. ¿Cuál es la mayor aportación de la Revolución Francesa? O de las mayores, pues la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, esta parte de los derechos, pues es de la Revolución Francesa. Entonces sería la B, como la libertad, la igualdad y la abolición de la esclavitud. Entonces, pasamos a la que sigue. Aquí ya están poniendo varios. 25, la D. Dice, perdón, la 25 es la D. Muy bien, aquí ya vamos a entrar con otra revolución burguesa, que es la revolución industrial. Dice, su intención a finales del siglo XVIII fue un importante factor para el desarrollo de la revolución industrial. La imprenta, la pólvora, la brújula o la máquina de vapor. Bueno, la revolución industrial fue este cambio en los medios de producción, de una producción artesanal a una producción industrial. Digamos, con el aceleramiento de los avances tecnológicos, la ciencia también, pues se empezaron a tener varios inventos, como la máquina de vapor, es correcto, todos los que están poniendo la D es la opción correcta, la máquina de vapor, que pues, básicamente permitió que empezara la producción en serie. Es decir, si antes se tenía que producir de manera artesanal un solo producto y se ocupaban muchos trabajadores, ahora pues, se va a empezar a industrializar justamente, y con la máquina de vapor comienza la producción en serie, que es pues muchos productos al mismo tiempo, y ya no se van a necesitar tantos trabajadores para esa misma labor. ¿Ok? Y pues esto va a provocar también el despido masivo de muchos trabajadores, movimientos como el ludismo, el cartismo, la consolidación del capitalismo también, el fortalecimiento de la burguesía, entre otras cosas. Aquí ya me está poniendo varios. 26 la D, 26 la A, 26 la D. Dice, la primera revolución industrial generó A, el incremento de la producción y la riqueza mundial. Los principales beneficiarios fueron los industriales y comerciantes. B, bueno, para que no nos tardemos tanto, vamos a ir descartando una por una. B, la escasez de productos baratos y formación de mercados nacionales donde los sectores pobres mejoraron sus niveles de vida. Bueno, otra característica de la revolución industrial fue el surgimiento de una nueva clase social trabajadora, que eran los obreros asalariados, que no van a trabajar en condiciones muy dignas. Al contrario, van a tener condiciones deplorables de trabajo, enfermedades,
sobreexplotación, pues, no van a tener una ganancia digna como la tenían los dueños de estos medios de producción. Con esto van a comenzar después movimientos sociales. Entonces aquí como dice, sectores pobres mejoraron sus niveles de vida, no. Para los sectores pobres, pues seguía incrementando la pobreza. Luego dice la C, la expansión de la producción de las mercancías artesanales beneficiando a los artesanos. ¿Qué habíamos dicho? La sustitución de la mano de obra artesanal por, digamos, la mano de obra industrial. Entonces, pues ya no va a haber un mercado tanto de artesanos, así que se descarta. Y la D dice el desarrollo de ciudades industriales, hasta ahí sí, que ofrecieron empleos bien remunerados y condiciones dignas de vida a los obreros. Miren, por lo de las ciudades industriales sí, pero por la parte de condiciones dignas de vida a los obreros no. ¿Okay? Por eso también queda descartada. La opción correcta es la A. Como dice Mailetita, los obreros no tenían condiciones buenas, exactamente. De hecho, por eso se dieron tiempo después movimientos como el socialismo, que fue una corriente que se opuso fuertemente al capitalismo precisamente por esta situación, que planeaba poner pues los medios de producción en manos de los obreros. Y después se van a buscar pues los derechos laborales, los sindicatos, entre otras cosas. La opción sería la A, el incremento de la producción y la riqueza mundial. Los principales beneficiarios fueron los industriales y los comerciantes. Dice The Creator, inclusive trabajaban niños. Así es, niños, mujeres embarazadas durante muchas horas, y pues no había algo como los derechos laborales. Ok, entonces seguimos con las preguntas de la revolución industrial. Dice la 27. Consecuencia social de la primera revolución industrial: migración de personas al campo, del campo a las ciudades industriales en búsqueda de empleo. B, modernización de las sociedades que ofrecían mejores condiciones de vida en el campo. C, prohibición del empleo a mujeres y niños para evitar los malos tratos y la sobreexplotación. O D, regulación estatal a las fábricas para proteger los derechos de los trabajadores. Aquí me están poniendo varios: la C, la A, la C, la A. Ok, parece que están entre la C y la A. Dice, le puede regresar a la 26. Sí, ahorita en segundo le regreso a la 26, va, no te preocupes. ¿Qué dice la A? Migración de personas del campo a las ciudades industriales en busca de empleo. Sí, podría ser. Esta no. Regulación estatal de las fábricas para proteger los derechos. Tampoco. Sería la A. Porque la C, bueno, aquí igual me pusieron la B. La estamos descartando, ¿vale? La B dice modernización de las sociedades que ofrecían mejores condiciones de vida en el campo. Y pues sí se dio una modernización, pero no se ofrecían mejores condiciones de vida en el campo. De hecho, pues la respuesta es la A. ¿Qué fue lo que pasó? La migración de personas del campo a las ciudades industriales en busca de empleo. La C dice prohibición del empleo a mujeres y niños. No, recuerden lo que decíamos, también trabajaban mujeres y niños y eran sobreexplotados. Y la D, regulación estatal a las fábricas para proteger los derechos de los trabajadores. ¿Habían derechos de trabajadores? No, así que descartada. La opción sería la A. Por ahí me pedían regresar a la 26, así que lo haré rápidamente para que le tomen captura. Ahí está. Pasamos a la que sigue. 28. Que dice Jair, 28 es la A. Andrei, 28 es la A. De nada. Y A es la 28. La primera revolución industrial provocó mayor producción de mercancías y riqueza mediante la explotación de la clase trabajadora. B,
escasa producción en las fábricas debido al estancamiento del carbón. No, no había escasa producción, sí había mucha producción. Recuerden, producción en serie. Expansión de la producción artesanal, no. Desarrollo de las ciudades industriales, que ofrecieron empleos bien remunerados a los obreros, tampoco. Entonces, muy bien todos, creo que ya quedó muy claro esto de la revolución industrial. La respuesta es mayor producción de mercancías y riqueza mediante la explotación de la clase trabajadora. Ahí está. Muy bien todos. Vamos con la 29. Acontecimiento histórico que inspiró a las colonias españolas americanas a luchar por el establecimiento y respeto de los derechos jurídicos del hombre y del ciudadano. Reforma protestante, revolución inglesa, revolución francesa o renacimiento humanista. Bueno, ¿qué otra cosa era parte de las revoluciones burguesas o que entra en este mismo contexto? La independencia de Hispanoamérica, ¿va? Que, bueno, como seguramente lo sabrán, España en este tiempo estableció una serie de colonias, la que nosotros más conocemos, claramente la Nueva España, pero pues también se estableció en otros lugares de América. Por ejemplo, tenía la Nueva Granada, Río de la Plata y Perú, eran las colonias de la corona española. Entonces, a través de varias causas, como las principales justamente, la Revolución Francesa y la intervención napoleónica en España, ocasionaron pues, el estallido de todas estas independencias, de de todos estos movimientos de independencia de Hispanoamérica. Es decir, todos estos países van a comenzar su proceso más o menos por el mismo periodo, porque van a aprovechar estos acontecimientos para hacerlo. Por ejemplo, en el momento en el que Napoleón Bonaparte interviene en España, se va a empezar a desestabilizar la política española con el entonces rey Fernando VII, situación que van a aprovechar estas colonias para independizarse. Entonces, ahí ya tenemos pues un factor. Así que muy bien todos, es la Revolución Francesa. ¿Cuál era el Renacimiento humanista? El Renacimiento humanista es que no influyó tanto, la verdad. Es todavía, digamos, influyó en la Ilustración, en este cambio de pensamiento, pero si diría la Ilustración, todavía podría ser. Pero el Renacimiento, como fue todavía un periodo más atrás, pues no influyó directamente. Y aparte, aquí la pregunta, si la leemos bien, dice: inspiró a luchar por el establecimiento y respeto de los derechos jurídicos del hombre y del ciudadano. Con eso automáticamente, pues sabemos que es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, pasamos con la 30. Dice: el triunfo revolucionario en Francia fue determinante para el estallido de la independencia en, inciso A, el Congo belga, inciso B, el protectorado británico, inciso C, la América española o inciso D, la África alemana. Pues decíamos que esta parte de la independencia de Hispanoamérica pues tenía que ver con la independencia de las colonias de España. La Nueva España, Río de la Plata, Perú y la Nueva Granada. ¿Cuáles fueron todos estos países que comenzaron a independizarse? Fueron estos de aquí. El primero fue Haití en 1804, después en 1810 Colombia y México, 1811 Ecuador y Venezuela, 1816 Argentina, 1818 Chile, 1825 Bolivia y 1902 Cuba. Entonces, pues sería la América española. Entonces, ahí está. Muy bien todos. Los camotes, sí, no hay manera de silenciar esos camotes.
Ok, aquí ya terminamos con la parte de las revoluciones burguesas. Vamos con lo que sigue. Gaby dice, Dios mío, me equivoqué. ¿Qué parte te equivocaste, Gaby? A ver, dice la 31. Es un movimiento político que promueve la creación de un Estado basado en la pertenencia y la identidad cultural. ¿Le puedes subir? Claro que sí. Ahí está. Le puedes ir a la 30. Ahí está. De nada, de nada. Entonces, dice la 31. Es un movimiento político que promueve la creación de un Estado basado en la pertenencia y la identidad cultural. Las opciones son las siguientes: socialismo, anarquismo, nacionalismo o liberalismo. Miren, de entrada no puede ser el socialismo, ni el anarquismo, ni el liberalismo. Aquí en este periodo empezó una corriente muy importante llamada el nacionalismo. De hecho, aquí dice eh, movimiento político que promueve la creación de un Estado basado en la pertenencia y la identidad cultural. Pertenencia e identidad cultural. Y esto va a permitir la formación de nuevos estados-nación. Por ejemplo, la formación de Italia o la formación de Alemania, que antes era Prusia. Pues el nacionalismo va a ser, digamos, que se unan todos estos reinos, por ejemplo, en Italia, y que surja este país. Dice, ¿cuántas preguntas son? Pues ahorita tengo como 50, más o menos. De hecho, me estaba yendo un poco rápido para que termináramos todas, pero creo que no va a dar chance. Mañana en el live que vamos a dar a las 5, ya veremos si terminamos con estas preguntas de historia universal para que mínimo veamos el temario completo, o, eh, o pues avanzamos igual lo que podamos de historia de México. ¿Les parece bien? Chuy dice, hola guapo. Hola Chuy. Gaby, profe, ¿qué clase sigue después? Ahorita les digo cuál sigue después. Sigue español y habilidad verbal. ¿Ok? Español y habilidad verbal con la profesora Edith. ¿Cuál es la pregunta 31? Es que aquí como que cuando lo pasé a PDF, siento que se desfasó un poco, pero la 31 dice esto. Es un movimiento político que promueve la creación de un Estado basado en la pertenencia y la identidad cultural. ¿Va? Y la respuesta correcta es el inciso C, nacionalismo. Ahí está. Yo creo que ya vamos a terminar con esta parte del nacionalismo para ver si la siguiente, para ver si mañana terminamos con la parte del imperialismo hasta la globalización. Dice, el tal fue parte importante de los movimientos liberales inspirados en las ideas ilustradas, es la base de la identidad a partir de valores culturales que un pueblo comparte y que le permite asumir como propios. La respuesta es nacionalismo. Ahí está, inciso A. Dice, ya se cansaron. Pues sí, la verdad sí estuvimos dándole bastante tiempo, bueno, 1 hora y media, pero creo que sí fuimos un poquito rápido. Así que, de hecho ya acabó el tiempo, ya son las 8. Así que yo creo que la vamos a dejar hasta aquí y la siguiente clase pues le seguimos, ¿va? Dice Vanessa, el domingo es mi examen y no estudié mucho. ¿Qué te falta estudiar? Vale, pues te recomiendo conectarte a los lives o verlos en los que tenemos grabados en YouTube. Gaby, me encanta su clase.
Listo chicos, bueno pues espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya servido un poco. Les digo, ya les avisaré mañana si terminamos todo este temario de historia universal para no dejarlos incompletos o si le damos un poco a historia de México. Y pues nada, mucho éxito, espero que les vaya bien a los que vayan a hacer su examen. Cualquier cosa ahí estamos al pendiente y pues también a los que ya lo hicieron también. Yo sé que les va a ir muy muy bien. Entonces que tengan bonita noche. Adiós a todos y pues los dejo con la profesora de español. Así que nos vemos. Cuídense mucho. Bye.